Por favor, busquen el libro de Miqueas. Capítulo 5. Antes de hacer la lectura, ¿qué les parece si oramos? Gracias, Padre, qué bueno eres. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por la paciencia que tienes para con nosotros, porque no nos pagas como merecen nuestras obras, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque nos has preservado, nos has sostenido, nos has bendecido. Oh Dios, aunque merecemos todo lo contrario. Padre, te pedimos una bendición otra vez, a través de tu palabra. Háblanos y haznos entender. Danos tu gracia para obedecer. Bendice a tu iglesia, a tus iglesias en México, a todos los lugares, Dios, donde se predica tu palabra verdadera. Oh Dios, edifica tus iglesias en México, en Estados Unidos, en el mundo, y tu nombre sea glorificado, que Cristo sea conocido, exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los judíos de seguro conocían este texto. Los judíos eran muy estudiosos de las Escrituras. Este versículo dice claramente dónde nacería el Mesías. Pero los judíos tenían las Escrituras, pero no creían en ellas. ¿Cómo se demuestra que una persona cree en las Escrituras? Cuando obedece las Escrituras. Pero los judíos no hacían eso. Entonces, aunque sabían que el Mesías nacería en Belén, a ellos no les importaba realmente eso. Ya huele a Navidad, ya pronto se va a celebrar la Navidad. Nosotros sabemos que Cristo no nació en el mes de diciembre. No sabemos exactamente cuándo nació, pero podemos comprobar bíblicamente que no nació en diciembre. Pero no importa cuándo nació realmente. Si fuera importante cuándo nació, la Biblia nos diría exactamente la fecha. Bien, la Biblia nos dice la fecha de cuándo murió Cristo, no de cuándo nació. ¿Por qué está claro cuándo murió? Porque Dios quiere que celebremos su muerte, no quiere que celebremos su nacimiento. Pero de todos modos, ¿qué les parece si celebramos su nacimiento? Vamos a recordar la Navidad, aunque no haya nacido en diciembre. ¿Por qué quería Dios que celebráramos la muerte de Cristo? Por los beneficios resultantes. ¿Cuántos beneficios para nosotros y para la humanidad por el hecho de que Cristo viniera que viniera a morir en la cruz? En estos días muchos van a celebrar la Navidad. No les vamos a decir que es pecado que lo hagan. Si los inconversos ponen un árbol de Navidad, tampoco es correcto decirles que es malo que pongan un árbol. ¿Qué ganamos con decirles eso? Hay algunos que piensan que es pecado poner un árbol de Navidad. Si yo fuera a la casa de Felipe y viera que en su casa tiene un árbol de Navidad, yo no le diría nada. ¿Saben qué pensaría yo? Que por tener un árbol, una de dos, o es ignorante o es inmaduro, o las dos cosas. Pero no le voy a decir que es pecado que tenga un árbol de Navidad. Tal vez le enseñara lo que debería de hacer, ¿no? De buena manera, pero yo no le iba a decir que es pecado tener un árbol. Entonces, si ustedes tienen vecinos que ponen árboles, ni les vayan a decir que es pecado.
Y si celebran la Navidad, hacen posadas y eso, tampoco les vamos a decir que eso es pecado. Es más, podemos usar la Navidad para algo bueno. Si los invitan a una posada, vayan y háblenles del Evangelio a esas personas. Les invitan un vaso de ponche, tómense el ponche, pero háblenles del Evangelio. Es más, podríamos decir que casi cualquier pretexto es bueno para hablarle del Evangelio a la gente. Es más, si un domingo no vienen al culto porque se fueron a ver a un tío para predicar el Evangelio, no hay problema, ve a predicarle a tu tío. No puedes ir entre semana, pues ve el domingo. No hay problema, pero háblale. En estos días, muchos van a celebrar fiestas. El gobierno de la Ciudad de México tiene miedo pues, de que vaya a haber un rebrote tremendo y un contagiadero horrible. Y es posible que sí, porque pues, las fiestas se prestan para eso. Pero pues los comprendemos, pues pobres con una pandemia de tantos meses, pues quieren hacer una fiesta, pues que la hagan, ¿no? Que se contagie, pues que se contagien. Y si se mueren, pues que se mueran, pero que se mueran contentos. ¿No? ¿Cómo se sienten ustedes si muere un pariente y nunca lo evangelizaron? ¿Cómo se sienten? Pudiendo haberlo hecho y no lo hicieron. Este texto que estamos leyendo nos habla del nacimiento del Mesías, pero en el contexto está hablando de que los israelitas cayeron en la apostasía y como resultado Dios les iba a mandar un castigo tremendo. Eso es lo que dice en el capítulo 2, vean, de Miqueas, en los versículos del 1 al 4, lean. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban. Habla de los líderes de Israel que andaban bien mal. Y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Por qué hacían eso los líderes de Israel? Porque había llegado la maldad al colmo. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y será endecha de lamentación, diciendo, de todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Miqueas les está profetizando que los iban a invadir y que los iban a aniquilar. Vean ustedes en qué contexto Dios está profetizando el nacimiento del Mesías. Vean 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Los jueces, los que se habían apartado de Dios, los que estaban para hacer lo bueno, estaban haciendo lo malo. Pero vean la promesa. Aquí está hablando de una restauración futura, vean en el versículo 2. No está hablando de algo que ocurriría en aquel tiempo. Está hablando de algo que ocurriría cientos de años después. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En este versículo 2 vemos quién enviaría al Mesías, porque vean cómo dice, de ti me saldrá. La palabra me habla del que enviaría al Mesías. Y habla también, aquel lugar vendría precisamente cuando Él se encarnara. Dice, pero tú, Belén de Efrata, dice, de ti me saldrá. Ellos tenían que conocer esta profecía. Y también nos dice este versículo, ¿para qué vendría el Mesías? Dice, me saldrá el que será Señor en Israel.
¿Para qué vendría Cristo? Para ser el Señor de su pueblo, para ser el Rey. ¿Se acuerdan que en la cruz le pusieron INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos? Pero no quisieron recibirle como tal y por eso lo mataron. Pero Cristo vino para eso, para reinar. Pero su reino sería espiritual, pero ellos no querían un reino así. Ellos querían un reino físico, material. Y también nos dice en este texto que ya antes de que viniera para ser el Mesías ya había venido. Porque vean cómo dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Antes de que Cristo viniera a nacer en el vientre de la Virgen María, ya había venido a este mundo en diferentes ocasiones. Entonces vamos a ver esos 4 puntos, uno por uno. ¿Quién es el que envió al Mesías? Fue el Padre. De ti me saldrá. Cristo vino porque el Padre lo envió. Vino con la autoridad de su Padre. Vino con la ayuda de su Padre. Fue enviado por el Padre para que fuera el Salvador de los pecadores. Nosotros decimos que nuestro Salvador es el Hijo. Pero si decimos que Dios nos salvó, no estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y porque el Padre envió a Cristo. Es como si dijéramos que tenemos 2 salvadores. Pero el Espíritu Santo también es nuestro Salvador. Vean ustedes, en la encarnación de Cristo participaron tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. Además, no olviden otra cosa, que los atributos del Padre son los atributos del Hijo. Y los atributos de ellos son también los atributos del Espíritu Santo. Jesús nació como un bebé, pero el Padre estaba detrás del asunto y el Espíritu Santo también. Cristo habló palabras maravillosas cuando empezó su ministerio, pero Él decía que sus palabras no eran de Él. ¿Pero por qué decía que no eran de Él? ¿No eran de Él? Sí lo eran. Entonces, ¿por qué dijo que no eran de Él? Porque las personas pensaban que Él era un hombre común y corriente. Cuando Él dice, mis palabras no son mías, da a entender, mis palabras no son las de un hombre común y corriente. Mis palabras me las dio mi Padre. Entonces, las palabras que Él hablaba le habían sido dadas por el Padre. Pero eso no quita que no fueran de Él también. Si ustedes conocen al Padre, si ustedes conocen al Hijo y conocen al Espíritu Santo, no van a colocar a uno por encima del otro. Nadie está por encima del otro. El hecho de que el Padre haya enviado al Hijo, eso no quiere decir que el Hijo sea inferior, porque no lo es. El Hijo vino voluntariamente. El Hijo no vino de mala gana. El Padre no obligó al Hijo a venir. No, esos ingratos no merecen que yo vaya. No voy a ir. No, Cristo no actuó de esa manera. Él vino voluntariamente, porque Él sabía lo que produciría su venida al mundo. Entonces, debemos estar agradecidos con Cristo, pero también con el Padre y con el Espíritu. Todos están involucrados. Cada quien hace su parte en la obra de la salvación. ¿Por qué fue que el Padre envió al Hijo? Porque amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Podríamos traducir, de tal manera amó el Padre al mundo. Porque no quiso que todos pereciéramos por eso. Cuando Cristo vino al mundo, los ángeles lo estaban viendo. ¿Se imaginan ustedes qué pensarían los ángeles cuando vieron al Hijo prepararse para venir al mundo? ¿Qué pensarían los ángeles cuando vieron a la Virgen María embarazada? Cristo vino a este mundo y se convirtió en un hombre. Antes de venir al mundo, Él no era un hombre. Ya había venido antes, pero no como un hombre. No había venido en carne y hueso. Había venido, pero en forma angélica. Cuando ustedes leen del ángel del pacto, cuando ustedes leen del ángel de Jehová, se está refiriendo a Cristo. Cristo es el ángel de Jehová. No que sea un ángel, como dicen los testigos. Cristo vino a este mundo y los ángeles lo anunciaron. Se lo anunciaron a María, se lo anunciaron a José, se lo anunciaron a los pastores.
Los ángeles fortalecieron a Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan cuando empezó su ministerio? Cuando el niño Jesús nació, allí estarían los ángeles contemplándolo. Cuán asombrados estarían que Dios mismo se haya convertido en un bebé. Ahora vean otra vez el texto. Aquí está la pregunta y la respuesta. ¿Dónde nacería el Belén? ¿Dónde nacería el Mesías? Dice, pero tú, Belén Efrata. Cristo nació en Belén porque Dios quiso que ahí naciera. ¿Pero por qué quiso que ahí naciera? Debido a la historia de Belén, debido a lo que significa la palabra de Belén, debido a la posición que ocupa esa ciudad. Era muy pequeñita, pero Dios quiso que naciera ahí. Los israelitas amaban a Belén. Allí habían estado Jacob y Raquel. ¿Quieren ver en Génesis, en el capítulo 35? Génesis 35, vean en el 15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había ahí aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo gran trabajo en su parto. Vean, es en Efrata de lo que estamos leyendo en Miqueas. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Entienden ustedes por qué los israelitas amaban Belén? Esa palabra Benoni que le pusieron a este niño significa hijo de mi dolor. Y así con ese nombre pudo haberle llamado María a su hijo Jesús, hijo de mi dolor. ¿Cómo se sentiría la Virgen María cuando Cristo murió en la cruz? Pero Jacob le puso a aquel niño que nació, le puso Benjamín. ¿Y saben qué significa la palabra Benjamín? Quiere decir hijo de mi mano derecha. Entonces vean, Jesús es tanto el hijo del dolor como el hijo de la mano derecha. ¿Pero qué significaría el hijo de la mano derecha? ¿Saben qué significa? El hijo que tiene el poder, el que tiene la fuerza. Esa frase, el hijo de mi mano derecha, habla de la divinidad de Cristo. Y otra cosa, ¿saben también por qué era muy famoso ese pueblito de Belén? Por Noemí. ¿Se acuerdan que cuando hubo hambre en Belén, Noemí cruzó el río y se fue al otro lado, buscando comida? Pero allá del otro lado se murieron sus hijos, ¿se acuerdan ustedes? Ya se murió el esposo se murió el esposo de Noemí, se murieron sus hijos y se regresó, porque supo que ya Dios había dado pan a su pueblo. Pero ¿se acuerdan que no regresó sola? Regresó Ruth con ella. ¿Y se acuerdan quién es Ruth? Era la abuela de Isaí, de quien nació el rey David. Entonces, ahí en ese lugar habían nacido todos estos personajes y por eso Belén era un lugar tan querido. Ahí en Belén fue donde Boaz conoció a Ruth y se casó con ella. ¿Se acuerdan ustedes de esa hermosa historia? Y otra cosa, en Belén David mató a Goliat. Aunque era Belén una ciudad muy pequeñita, de todos modos todo el mundo la conocía. Yo supongo que si ustedes van a España y les hablo de San Mateo Atenco, nadie en España sabe dónde es San Mateo Atenco. Supongo yo.
acá. Pues ahí en Belén tendría que haber nacido Cristo. Además, otra cosa, ¿recuerdan lo que significa la palabra Belén? Esa palabra tiene dos significados. Uno, casa del pan, y otro, casa de la guerra. Ahí en ese lugar nacería el pan de vida, que era Cristo, el alimento que da la salud al mundo. Pero vean, si tú no aceptas a Cristo, si tú no recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, si no lo aceptas como tu pan, como tu alimento, entonces Él va a ser tu guerra. Él se va a pelear contigo. O es para ti la casa del pan, o es para ti la casa de la guerra. Tú escoges. Todos los que rechazan el alimento espiritual, que es Cristo, ¿qué pasa con ellos? Que se constituyen en enemigos de Dios. El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. O lo aceptas como pan, o vas a tener problemas con él. ¿Se acuerdan que Cristo fue puesto para caída o para levantamiento? Crees en Cristo y eres levantado, pero no crees en Él, eres confirmado en tu caída. Cristo vino a predicar a una raza caída, eso es lo que somos todos. Crees en Cristo, eres levantado, no crees en Él, permaneces en ese estado en que estás. Y hay otro significado aún todavía de esta frase, de esta palabra. Dice, tú Belén, Efrata. ¿Saben qué significa la palabra Efrata? Significa fecundidad. Pero ¿cómo fecundidad? ¿Cómo un pueblo tan pequeñito pudo ser tan fecundo? ¿Cómo nosotros, escuchen, siendo tan pequeñitos, podemos ser fecundos? Si llevamos fruto, ¿de dónde procede ese fruto? Hermanos, si hay algo bueno en nosotros, ¿saben de dónde procede eso? Procede de Dios. Y si hay algo malo en nosotros, ¿saben de dónde procede? Procede de nosotros. Dios puede hacer que aún pequeñitos llevemos mucho fruto. El que en mí permanece, dijo Jesús, y solo lleva mucho fruto. Además dice en el Salmo 1, que si somos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, vamos a llevar mucho fruto. Debemos estar plantados junto a Cristo. Ahí tenemos el agua, ahí tenemos la sombra del árbol y ahí estaremos llevando fruto. Que Dios nos conceda eso a todos. ¿De qué sirvió vivir 60, 80, 100 años y no llevar fruto? ¿Y saben también por qué nació en Belén? Por la posición de Belén, porque vean cómo dice nuestro texto. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén era un lugar pequeño. Pero ¿por qué Cristo nació en un lugar pequeño? ¿Por qué no nació mejor en Jerusalén? ¿Acaso no pudo haber dicho Dios eso? Lo que podemos entender, lo que podemos entresacar de esto, es una enseñanza espiritual de que Cristo se vino a alinear con los pequeños. Se identificó con los pequeños. Cristo se humilló. Cristo no reclamó sus derechos. Él tomó forma de siervo, aunque nunca lo fue. Los testigos de Jehová dan a entender que antes de venir Cristo al mundo, Cristo estaba en el cielo sirviendo al Padre. Ellos están muy equivocados. Cristo tomó forma de siervo, dice Filipenses 2. Pero quiere decir que la tomó al hacerse hombre. En el cielo Él no era siervo de nadie. En el cielo no hay dos dioses. En el cielo nada más hay uno. ¿Y quién es ese Dios? Ese es Cristo. Cristo no se aferró a los derechos que como Dios tenía. Y es por eso que todos los que quieren entrar en el reino tienen que seguir su ejemplo. Tienen que humillarse. Esa es la ley para todos los que quieren ser salvos. Tienen que humillarse. Los soberbios no caben. Si tú reclamas tus derechos, si tú quieres defender tus derechos, tú no entras en el reino. Si Cristo, el mismo Hijo de Dios, se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
Yo no sé si ustedes habrán sentido alguna vez como que nadie los quiere, como que nadie los aprecia, como que nadie los reconoce. Tal vez ustedes hayan sentido alguna vez como que no vale nada. Los orgullosos difícilmente llegan a eso. Los orgullosos sienten que valen mucho, creen que merecen el aplauso, el apapacho, los abrazos de la gente. Eso veníamos platicando en el camino. De eso hablamos, le encanta mucho a Tomás hablar en sus sermones, no sé si ustedes se hayan dado cuenta. El hermano Tomás dice que muchos llegan a la iglesia buscando la amistad, buscando el aprecio de la gente, que los traten bien. Si en esa iglesia me tratan bien, me reciben bien, me dan mi lugar, yo voy ahí. Pero si me malmiran, si me hablan mal de mí o me hacen a un lado, yo no quiero saber nada de ellos. No me importa lo que prediquen. A esas personas no les importa lo que prediquen. Lo que les importa es que los traten bien. Esas personas, para que lleguen a ser salvas, están chino. Los que son orgullosos, los que no se humillan, nunca llegan a tener un conocimiento verdadero de Dios, nunca. Cristo nació en medio de gente humilde, se asoció con los humildes, comió con los humildes, nunca tuvo casa propia. Cristo es el Cristo de los pequeños, podríamos decir. Noten ustedes también cuán providencial fue que Cristo naciera allí en Belén. Acuérdense ustedes que María y José vivían 150 kilómetros al norte. Ellos vivían en Galilea. Entonces era improbable que el niño Jesús naciera en Belén. Pero a Augusto César se le ocurrió hacer un edicto que obligaba a todos los judíos a empadronarse. Pero todos los empadronamientos anteriores habían sido donde las personas vivían. Pero a Augusto César se le ocurrió que ese empadronamiento fuera en los lugares de origen del jefe de la familia. Y José era descendiente del rey David. José tenía derecho legal al trono de Israel. Entonces el empadronamiento tendría que ser donde nacieron ellos. Entonces él tendría que ir hasta Belén. Y fue por eso que agarró a la Virgen María y agarró el burrito, que así, de seguro que así fue como lo pintan. Y se llevaría a la Virgen María montada en el burro. ¿Se imaginan 150 kilómetros montada en un burro? Ya no faltaba mucho para que diera luz. ¿Cuánto tardarían 150 kilómetros en un burro? ¿Cuánto le calculan? 150 kilómetros son... ¿Cuántos hay, don Arnulfo, desde San Francisco hasta la Ciudad de México? De San Francisco, bueno, de aquí de Toluca, México, deben de ser 70. 70, entonces lo doble, ida y vuelta. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Ha de haber sido un viaje tremendo ese, bien cansado. Yo supongo que en ratos iban en el burro y en ratos caminando. No existían los Ubers. Dios obró en la mente, en el corazón de Augusto César, para que cambiara las cosas y para que ese niño naciera en Belén. El asunto es que la profecía tenía que cumplirse. Y otra cosa, si ese edicto hubiera sido publicado un poco antes o un poco después, el niño tampoco hubiera nacido en Belén. Tenía que ser en el momento exacto, para que llegara a Belén en el momento exacto. Nosotros, aparentemente, hacemos lo que queremos, tomamos las decisiones que queremos. Pero digo aparentemente, porque las decisiones que tomamos, a fin de cuentas, son nada más las que Dios nos permite. El hombre es libre,
pero hasta cierto punto. Nosotros creemos que Dios predestinó a los que serían salvos. Pero ¿acaso no todos tenemos un albedrío? Todos tenemos un albedrío. Vean lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que todos tenemos libre albedrío, no. Tenemos albedrío. Tener albedrío es tener voluntad. Todos tenemos una voluntad. Pero esa voluntad no es libre. Esa voluntad está supeditada al albedrío de Dios. A fin de cuentas será nada más lo que Dios diga. Y nada más. Dios predestinó que Judas traicionara a Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué Cristo puso a Judas como tesorero? Él ya sabía que él lo iba a traicionar. Desde el momento que lo llamó para ser apóstol, Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Y lo puso ahí. ¿Para qué lo puso? Para eso. Entonces Judas Iscariote no es culpable de haber traicionado a Cristo. Augusto César ordenó aquel edicto, pero lo ordenó porque Dios quiso que lo ordenara. Y no hay ninguna contradicción. La soberanía de Dios no obligó a ¿cómo se llama? Augusto César a tomar esa decisión. Él la tomó libremente. Es lo que vemos en el caso de Faraón. Faraón no dejó ir a los israelitas porque así tenía que ser. Porque Dios endureció su corazón. Pero ustedes pueden leer que Faraón endureció su propio corazón. Y no hay ninguna contradicción en el hecho de que él se endureció con el hecho de que Dios lo endureció. Dios tenía un propósito en el endurecimiento del corazón de Faraón. Tenía un propósito al nombrar a Judas como su tesorero. Pudo haber puesto Cristo a Judas como apóstol y no como tesorero, pero hizo las dos cosas. Lo puso como apóstol y luego como tesorero, porque ahí, estando en ese puesto, es donde fácilmente se manifestaría su codicia y su traición. Hay personas que se casan con una mujer y luego dudan de si habrían hecho lo correcto. ¿Será posible que Dios predestinó a esta mujer para ser mi esposa? Sea la esposa que tengas, sea que tú te la hayas escogido, te la hayan metido a fuerza o como sea, esa esposa que tú tienes es la esposa que Dios te dio. Así debes verlo tú, y esa es la esposa que tú debes amar. Porque un hombre por su soberbia puede decir: yo no merezco esta esposa que me tocó. La esposa llena de soberbia puede decir lo contrario: ¿por qué me vine a casar con este ingrato? Ese esposo que tienes es el esposo que Dios te dio y es el que debes respetar y amar. Dios tiene un propósito con las rebeldías de nuestra pareja, con las rebeldías de nuestros hijos, con las necedades de nuestros nietos. Dios tiene un propósito en todo eso. Dios nos obliga a aprender. O aprendes o aprendes. Dios está detrás de los grandes acontecimientos. Si está detrás de los grandes, como estos, ¿no puede estar detrás de los chicos? Pues diríamos que si está detrás de los grandes, pues con más razón de los chicos. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Dios está detrás de todo lo que acontece en el mundo. Ahorita los hermanos de Estados Unidos están con el miedo de que la Suprema Corte declare vencedor a Joe Biden. Tienen miedo. Todos los cristianos tienen miedo. Pero si la Suprema Corte lo declara vencedor, porque todavía no está definitivamente hecho el asunto, será porque Dios quiso. Biden, los demócratas, Trump y Kamala Harris y toda la bola de personas que están metidas, todos están en las manos de Dios. Y será lo que Dios diga.
Los hombres se ríen, se burlan de Dios, se confabulan, hacen un complot contra las cosas santas, pero Dios se burla de ellos. A fin de cuentas, en este mundo será nada más lo que Dios diga. Ahora vean otra cosa. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Nuestro texto nos lo responde. Dice, para ser Señor en Israel. ¿Se acuerdan qué fue lo que llegaron preguntando los magos cuando llegaron a Jerusalén? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos entendían por fe que aquel niño era rey, nació para ser rey. ¿Ven? Nadie nace para ser rey. O es más, nadie nace siendo rey más bien. Pero Cristo nació siéndolo. Los herederos a una corona son llamados príncipes, no reyes. Pero Cristo ya sabía que nacía para ser rey. Entonces, si nació para ser rey, ¿por qué lo mataron los judíos? Porque está escrito también que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y también está escrito que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Quiénes fueron los que mataron a Cristo? Los que no eran israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Los que creen lo mismo que creyó Israel. O sea, los israelitas son los israelitas espirituales, no son los descendientes carnales. Los verdaderos israelitas son los que tienen la misma fe que Israel, que Jacob. Todos los que mataron a Jesús, lo mataron porque no creyeron en Él, porque no querían que Él reinara sobre ellos, y lo dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Por eso ya no quieren a Donald Trump. En Estados Unidos ya están hasta aquí de Donald Trump, ya no quieren que Él reine, porque no quieren que Dios reine. Ellos saben que no sería negocio matar a Donald Trump, porque si matan a Donald Trump, quedaría en su lugar Mike Pence, y Mike Pence sí es cristiano. Donald Trump no lo es. ¿Saben ustedes qué religión tiene Donald Trump? ¿Saben ustedes qué religión tiene? ¿Tú sabes, Felipe? No, presbiteriano, no es presbiteriano. Es católico. Donald Trump es católico, véanlo en internet. Es católico, pero como tantos católicos que no van a misa. Pero simpatiza con los cristianos. Mataron a Cristo porque no lo quisieron reconocer como rey. En esta Navidad le dan el beso al niño, pero no lo reconocen como rey. Pero aunque los demás no lo reconozcan, nosotros sí. Él es nuestro rey. Él es rey de todos aquellos que le obedecen, de todos aquellos que se humillan. Si ustedes o alguno de ustedes no se ha sometido a Cristo, conoce las Escrituras, pero no le obedece, entonces en el fondo no lo quieren como rey. Pero de todas maneras, si nadie en el mundo quisiera obedecerle, quisiera reconocerle como rey, eso no cambia las cosas. Él es rey. Él nació para eso. Y es lo que le dijo a Pilato. Dice, yo para eso he venido. Pero no lo quisieron reconocer como rey. ¿Saben ustedes cómo puede comprobarse cuando una persona llega a ser realmente convertida? Cuando se somete a Cristo. Cuando se entrega, le entrega su vida, todo lo que tiene. Señor, soy tuyo. Mi casa, mi negocio, mi dinero, todo es tuyo. Pero la persona que dice que cree en Él, pero no le obedece y le pone limitaciones, esa persona no es convertida. Cuando una persona es convertida, su vida es transformada. Su modo de pensar es transformado. Toda su vida cambia. Hay personas que se humillan delante del pastor, delante del reverendo, se humillan delante del sacerdote, se humillan delante del hombre, reconocen que el hombre está por encima de ellos, pero no reconocen a Cristo, no reconocen a Dios. El asunto es que tú te sometas a Cristo. ¿De qué sirve que te sometas a los hombres si no te sometas a Cristo? Los que han nacido de nuevo
se someten a Cristo y lo reconocen como su Señor con mayúscula. Aquí la palabra Señor está con mayúscula. Él es el Señor. La palabra Señor se aplica a Dios. Acuérdense ustedes que en el Nuevo Testamento la palabra Jehová no se encuentra. Pero toda palabra que es una cita bíblica del Antiguo Testamento que se traduce en el Nuevo Testamento como Señor, esa palabra Señor, ¿sí?, significa Jehová. Entonces, como esa palabra se aplica a Cristo, quiere decir que Cristo es Jehová. No hay ninguna diferencia. Cristo es Jehová. Entonces nos sometemos a Jehová, nos sometemos a Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro dueño. Y ahí se ve, cuando lo reconocemos de esa manera, que hemos realmente creído en Él. Cristo nació para ser Señor en Israel, pero la mayoría de los israelitas no quiso someterse a Él. Algunos piensan, tienen la idea de que algún día los israelitas lo van a reconocer como tal y van a ser salvos y todo Israel será salvo. Pero esa frase, ese versículo es muy controversial. ¿Realmente habrá una conversión de la nación judía antes de que Cristo venga? ¿Quién sabe? No podemos asegurar eso. Otra cosa, por último, cuando Cristo vino al mundo, no era la primera vez que venía, ya lo mencioné. ¿Se acuerdan cuando se le apareció a Abraham? En la tarde estaba ahí sentado en la puerta de su casa, cuando se le aparecieron 3 varones, pero uno de ellos era Jehová. Los 2 ángeles se fueron a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham se quedó ahí delante de Jehová a interceder por los sodomitas. No que le importaran tanto los sodomitas, sino su sobrino Lot, que estaba ya metido, toda su familia. Antes de que el Mesías se encarnara en el vientre de la Virgen María, ya había venido muchas veces. Cristo es nuestra cabeza en el pacto de la elección. Vean lo que estoy diciendo. Los creyentes somos escogidos en Cristo. Este es el tema de la unión con Cristo. Entonces, quiere decir que el Hijo es escogido y nosotros somos escogidos en Él. Entonces Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Participamos de la misma elección de Él. Él es el elegido. En el libro de Isaías aparece esa palabra, el elegido de Dios. Cristo es el elegido. Y estando en Cristo, nosotros somos elegidos. O sea, Él es nuestro representante. ¿Y cuándo ocurrió eso? Pues ocurrió antes de que naciéramos. O sea, Dios tomó en cuenta a los escogidos desde antes de que naciéramos. Hubo un pacto eterno. ¿Ustedes conocen ese tema del pacto eterno? En el pacto eterno se comprometieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a poner cada uno su parte en el pacto de la redención. El Padre enviaría al Hijo. El Padre escogió. El Padre es el que escoge. Y Cristo viene y derrama su sangre a favor de los escogidos. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a la conciencia, a la mente, al corazón de los escogidos. Entonces cada uno pone su parte y es así como los creyentes obtenemos todo el paquete de beneficios. Si Cristo hubiera fallado, entonces todo se hubiera echado a perder. Si el Espíritu Santo fallara, no se podrían cumplir las promesas. Cada quien puso su parte. Y eso fue decidido desde antes de que el mundo fuera hecho. Cristo nuestro sustituto. Cristo nuestra garantía. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, que a veces se odian a sí mismos? ¿No les ha sucedido? A veces estamos tan conscientes de nuestros errores, de nuestros defectos, que decimos, ¿por qué soy así? A veces actúo como si ni creyente fuera. ¿No han pensado ustedes así? Pero déjenme decirles una cosa. Si tú eres creyente, Cristo te ama así como eres. Yo no puedo entender
cómo desde antes de que yo naciera, Él ya me amaba. ¿Cómo es eso? Una madre puede amar a un hijo que aún no tiene, lo tiene en el vientre, ya lo ama, ya lo cuida. No voy a comer picante porque ese picante le va a hacer daño a mi hijito que traigo en el vientre. Una madre puede amar a un hijo que nunca ha tenido, en un sentido, porque suspira por tenerlo. Ay, cuánto quisiera tener un hijo, pero pues nunca lo tiene porque pues, nunca se lo dio Dios. O sea, ama a los hijos que nunca tiene. Pero ¿cómo es que Dios nos amó desde la eternidad pasada? Desde millones de años antes de que naciéramos. ¿Ustedes pueden entender eso? Dios pensaba en los hombres antes de crear a los hombres. Dios planeó la salvación de los hombres antes de que los hombres cayeran en tentación, antes de que los hombres pecaran. Si ustedes tratan de entender esto, pues como que no les resulta fácil. Ahora fíjense una cosa. Si Él me amó desde la eternidad, planeó que yo fuera un escogido desde la eternidad, ¿es posible que pueda perder mi salvación ahora? Él sabía la clase de persona que yo sería. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice: Dios me escogió desde el vientre de mi madre. ¿Se acuerdan de ese texto que dice el apóstol Pablo? Si Dios escogió a Pablo desde que estaba en el vientre de su madre, ¿por qué se aventó tantos años persiguiendo a cristianos? Pues cuando él perseguía a cristianos, él era de los escogidos. Todavía no creía en Cristo, pero tenía que creer. ¿Por qué? Porque era de los escogidos. Dios ya sabía que yo iba a cometer muchos errores. Todos los días los cometo y más voy a cometer mañana. Pues a pesar de todos los errores que un cristiano comete, aún así Dios lo ama. Esto es algo que no podemos entender. Nosotros tenemos la tendencia a amar a los que nos rodean, si nos corresponden, si nos respetan, si nos aman. Sí, yo te voy a amar, pero tú pon tu parte. Yo te amo y tú no me amas a mí. No. Pues Dios nos ama así como somos. Con todo y nuestros defectos. Eso es increíble. Si ustedes lo creen, ustedes pueden estar contentos. La persona que duda de su salvación no puede estar contenta. La persona que cae y se levanta, dice: no, yo no creo que Dios me ame con tantas caídas que tengo. ¿Cómo puede Dios amarme? Pero Dios ama a los suyos aunque se resbalen. Y si Él nos ama, ¿no nos amaremos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no amarnos si Él nos ama? Cuando ustedes creen, entienden y creen que Dios nunca dejará de amarlos, pase lo que pase, esa es la clave, esa es la receta para que entiendan lo que es la felicidad. Aunque me estén matando, aunque tenga el SIDA, aunque tenga el COVID y esté entubado acá con 20 tubos, de todos modos Dios me ama. Me voy al cielo, me muero, ¿y cuál es el problema? Pero que ustedes crean eso realmente. Cristo vino al mundo mucho antes, muchas veces, de que viniera a nacer en el vientre de la Virgen María. Pero cada vez que Cristo venía, no venía nada más por venir. Venía en circunstancias cruciales. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí en el horno de fuego? Y dice: caray, metimos 3, pero vemos a 4. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el cuarto que estaba ahí con ellos? Impidiendo que se quemaran. Pues era Cristo. Era Cristo. No era el Padre, era Cristo el que estaba ahí con ellos. El que se le apareció a Abraham, ¿quién era? Era Cristo. El que se le apareció a la mamá de Sansón y luego a su papá, ¿quién era? Pues era Cristo.
Pero se les apareció en circunstancias cruciales. O sea, Dios no se le aparece a los hombres nomás por aparecérseles. Se le apareció, por ejemplo, a Josué cuando entró en la tierra prometida. ¿Se acuerdan que traía una espada en la mano y lo vio? Pues es que iban a conquistar ya la tierra prometida. Entonces era una cosa muy importante. Se les apareció a personas que estaban cumpliendo con su deber. Si nosotros, en lugar de cumplir con nuestro deber, hacemos cosas egoístas, andamos en nuestros asuntos y no en los de Dios, ¿cómo esperaremos que Dios o un ángel se nos apareciera? Hay ocasiones en que los cristianos pensamos que conocemos mucho a Dios, pero luego de repente, ¡pum!, llegamos al otro extremo. A veces yo siento, hermanos, como si no lo conocieran nada. Yo digo, Señor, tanto que he predicado de ti y no te conozco nada. Luego a veces amanecemos bien contentos y ni entendemos los motivos. Y luego de repente amanecemos tristes, o de malas, o melancólicos. No conocemos nuestro propio corazón, es la pura verdad. ¿Y saben por qué? Como no conocemos bien a Dios, no nos conocemos bien a nosotros mismos. Hay ocasiones en que vemos a Dios, pero muy borroso. Y a veces lo vemos muy claramente. A veces lo sentimos bien cerca. A veces sentimos como si nos acariciara el Espíritu Santo. Pero últimamente, sea que sintamos a Dios o no, lo sintamos cerca o no, sea que sintamos que nos escucha cuando le hablamos o no, de todos modos Él está cerca. De todos modos Él nos escucha, si ustedes son creyentes. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y no lo duden. Esperemos que las cosas cambien, que ya para el año que entra esté mejor la situación, que Dios nos enseñe a aprender de esta pandemia, a los creyentes y a los que no lo son, que todos podamos aprender algo. Fui a predicar hace 8 días a Tlaxcala, le platicaba el hermano Abraham que del grupo de la gente que se reúne con ellos, 17 personas se contagiaron, de diferentes familias, 17. Y yo pensé, híjole, ¿por qué haya tantos y aquí en esa casi nadie? Yo empecé a hacer la cuenta de los que ya estuvieron en contacto con contagiados en esa. ¿Saben cuántos? 32. 32 personas que ya estuvieron contagiadas o en contacto con contagiados en su casa. Aprendemos de eso todos nosotros. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Eso es lo que merece el pecado. La paga del pecado es la muerte. Es increíble que mereciendo la muerte, Dios nos da la salud, nos da la vida y la oportunidad de ser salvos. Seguimos predicando el Evangelio, que Dios quiere salvar a muchos. Que así sea en San Mateo Atenco. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos a través de ella, Padre, que estas cosas penetren en nuestros corazones y capacítanos para hacer lo que te agrada, para hacer tu voluntad. Apártanos, Padre, de las vanidades de este mundo, para que tú seas nuestro Dios, para que tú estés por encima de todo y de todos. Que tú seas nuestro gozo, nuestra alegría, y nada ocupe tu lugar en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.